Bendiciones, los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Emocionado porque cada vez estamos más cerca de la serie de 10 enseñanzas desde la 361 hasta la 370 que estaremos hablando específicamente de mi Señor Jesús, con el deseo que lo conozcas un poquito más. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 357. El tema: Maduros en Cristo. Invitándote que si no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas ahora mismo. Y actives la campanita para que no te pierdas cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un pequeño devocional los días domingos. Y si nos escuchas en Facebook, por favor, comparte y danos un like. Eso nos ayuda a dar a conocer nuestro ministerio. Decía, enseñanza 357. Tema: Maduros en Cristo. Me gustaría decir que esta enseñanza es para todos aquellos que tienen muchos años congregándose, leyendo y estudiando la Biblia, orando, ayunando y ayudándole a otros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, desafortunadamente, no. Esta enseñanza es para los que tienen la revelación del Espíritu Santo en cuanto a la palabra de Dios. Y a pesar de que en ocasiones no están de acuerdo en algo, no debaten, no discuten los puntos con otros, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, real y verdadera. Por lo tanto, los que entran en debates solo están debatiendo sus puntos teológicos o hermenéuticos, pero la palabra de Dios es simplemente indebatible. Yo, como pastor y ministro de liberación, creo que las iglesias, o sea, los edificios donde se congregan los hermanos, deberían de ser como escuelas, y todos deberían de seguir un proceso de crecimiento físico y espiritual. En el físico debería de ser incluido la salud, la alimentación, el estudio. Y en el espiritual debería de haber evidencia de un nuevo nacimiento, dándole cuentas a alguien, como por ejemplo un anciano de la iglesia, un líder o un pastor. Creo que eso sacaría de la zona de confort o de la costumbre, hábito religioso, a todos los cristianos creyentes y congregantes que llevan muchos años congregándose, pero están en el mismo grado, o sea, párvulos o primaria o elemental, y pasan los años y nunca cambian de nivel, ya que son o se acomodaron o porque quizás nadie los motiva a salir de esa zona de confort. Yo he entendido que esa es una trampa demoníaca y es la más sutil porque la emplea aquellos demonios infiltrados en las iglesias que mantienen a estos congregantes o a las ovejas, las mantienen simplemente como ovejas y nunca les quitan el velo de los ojos. Y los pastores no preparan a nuevos pastores hechos por ellos mismos o educados en la congregación como debería de ser, sino que siempre traen a otros o contratan pastores de otros lados que no conocen a sus ovejas porque no son sus ovejas.
Mi Señor Jesús los llama a estos pastores asalariados. Lo puedes leer en Juan 10 del 12 al 13. Sin embargo, el velo o ceguera espiritual está tan arraigado que muchas veces son sus congregaciones y ellos van solo a cumplir el versículo que dice, no dejando de congregarse. Hebreos 10:25. Pero no tienen una cita con el Espíritu Santo, ni mucho menos con mi Señor Jesús. Por lo tanto, no pueden llegar a Dios, o sea, solo son congregantes. Dicho esto, y espero hayas puesto atención, abro mi primer énfasis. Abre tus oídos espirituales para que puedas oír. La madurez espiritual la alcanzamos a través de pasar el proceso de ir poco a poco, pareciéndonos cada vez más a mi Señor Jesús. Después de la salvación, cada nuevo cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente. Según el apóstol Pablo, es un proceso arduo, disciplinado y duro que nunca terminará en esta vida. Aún él mismo, o sea, el apóstol Pablo se pone como ejemplo en Filipenses 3 del 12 al 14. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que el ejemplo está dado, es bíblico y es palabra de Dios. Así que hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de nuestro Dios en Cristo Jesús. Segundo énfasis, la madurez para los cristianos creyentes y congregantes requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Te hablé mucho al respecto en la enseñanza número 139. Por favor, búscala. Están en los videos en el canal de YouTube y vuelve a escucharla. Y la parte medular de las prioridades es que debemos cambiar. El hecho de complacernos a nosotros mismos para así poder agradar a Dios y aprender a obedecer sin objeciones. ¿Sabes tú cuál es la clave de la madurez? Respuesta: es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que ya sabemos que nos acercan y le agradan a Dios. Estas prácticas son conocidas como las disciplinas espirituales e incluyen cosas tales como la lectura y el estudio de la Biblia, la oración, la coinonía con los hermanos, el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Aún sin importar cuán duro podemos trabajar en eso, nada sería posible sin la activación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Gálatas 5:16 dice, debemos caminar en el Espíritu. La palabra griega que se usó aquí para caminar significa en realidad caminar con un poquito y con un propósito a la vista.
Y más adelante, el apóstol Pablo, en el mismo capítulo, cambia la palabra en por y nos dice caminar por el Espíritu. Aquí, la palabra caminar tiene la idea de tomar las cosas paso a paso, o sea, un paso a la vez. Como ya les he dicho, busquen un mentor. Aquí se nos está diciendo, aprendan a caminar bajo la instrucción de otro, o sea, del Espíritu Santo. Eso es la llenura, o ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que caminamos bajo la guía y el control del Espíritu Santo. Y en la medida que nos sujetamos más y más al control del Espíritu Santo, también veremos un aumento en el fruto del Espíritu Santo y en el fruto de nuestro espíritu, en nuestras vidas. En Gálatas 5, del 22 al 23, leemos: esto es una muestra característica de madurez espiritual. Tercer énfasis. Cuando somos cristianos creyentes y congregantes, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. El apóstol Pedro nos dice que en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuarto énfasis. Solo Dios es nuestro recurso y todo el crecimiento y la madurez espiritual viene por gracia a través de Él. Pero nosotros, los cristianos creyentes y congregantes, somos los responsables de escoger y obedecer, de salir de nuestra zona agradable o zona de confort, de seguir el camino estrecho, sin importar las dificultades, siempre con los ojos puestos en mi Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Voy a cerrar esta enseñanza con otra ayuda al respecto que citó el apóstol Pedro, y la puedes leer en 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Ahí dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, siempre que alcances un nivel o grado, como te lo dije al principio, tienes que aumentarle algo más, tal y como lo describe el apóstol Pedro, aumentando a cada nivel adquirido. Si no puedes salir de tu zona de confort, por más que luches, es posible que estés atrapado o atado por uno o varios espíritus malos, y en ese caso busca ser ministrado en liberación, y será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Y yo quiero cerrar diciéndote que la esencia de la madurez espiritual es el ser eficaz y fructífero en el conocimiento de mi Señor Jesús. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo la revele,
porque yo estoy claro y seguro que sin la revelación es muy difícil entender el lenguaje espiritual. Por favor, Padre, atráelos a todos hacia ti y que tu Espíritu Santo lo redarguya a todo aquel que necesite ser ministrado en liberación para que mi Señor Jesús lo haga verdaderamente libre. Y entonces, cuando sus oídos sean abiertos y entienda el lenguaje espiritual, te dará gloria a ti, Padre, porque es tu deseo que ninguno se pierda. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.